El presidente Correa ha sido muy enfático. Nosotros consideramos de que estos paraísos fiscales y los depósitos nuestros en estos paraísos fiscales significan nada menos que una traición a la patria. No hay que olvidar que en el caso del Ecuador, y eso debe pasar a muchísimos países de la región, muchísimos países que están reunidos el día de hoy, pero en el caso del Ecuador, montos equivalentes al 30% de nuestro Producto Interno Bruto, el 30% de nuestro PIB, de nuestra economía, están depositados en paraísos fiscales. Imagínense lo que se podría hacer con, en el caso de Ecuador, 30.000 millones de dólares, tenemos un PIB de 100.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares depositados afuera en paraísos fiscales que pudiéramos traer a nuestro país para generar actividad económica, para crear plazas de empleo, para generar ese mismo desarrollo sostenible. Entonces, de nuevo, una hipocresía del sistema internacional, hablamos mucho de desarrollo sostenible, pero permitimos estos paraísos fiscales que impiden ese mismo desarrollo. Insisto, en el caso de Ecuador, 30.000 millones de dólares depositados escondidos, pues, porque de eso se trata, esconder el dinero para que no se pueda, para que no se pague impuestos y para que se pueda, pues, esconderse de los diferentes marcos jurídicos de los diferentes países. Ecuador también tiene una iniciativa muy importante que tiene que ver con los derechos humanos. Estamos proponiendo en el seno de las Naciones Unidas un instrumento vinculante de derechos humanos, un instrumento jurídicamente vinculante de derechos humanos para las multinacionales. La mayoría de los entes internacionales que tratan el tema de los derechos humanos solamente enfrentan la violación de los derechos humanos por parte de los estados. Eso es importante. Sabemos que en la historia de la humanidad muchos estados han violado derechos humanos y tiene que haber estas instancias para que los estados tengan que rendir cuentas, para que los estados tengan que, pues, respetar los derechos humanos. Pero no son solamente los estados los que violan los derechos humanos. Hay sobre todo en el día de hoy, en el mundo de hoy, multinacionales tan poderosas, lo hemos padecido en Ecuador, muchos países de la región lo han padecido, hay intereses privados, multinacionales, transnacionales que también violan los derechos humanos y no tenemos instancias internacionales, no existen en la actualidad instancias internacionales que sancionan esos delitos en contra de los derechos humanos por parte de multinacionales. Así que tuve la oportunidad de agradecer a los países aquí reunidos que están apoyando la iniciativa del Ecuador en el seno de las Naciones Unidas para tener un instrumento jurídicamente vinculante para que las multinacionales, las transnacionales también tengan que respetar los derechos humanos. Y para terminar, ya que estamos hablando de derechos humanos, también el Ecuador hace varios años está defendiendo, pues, una reforma integral al sistema interamericano de derechos humanos. Aquí es muy importante, es porque creemos en los derechos humanos que necesitamos una institucionalidad que funcione bien. No es un tema solamente de dinero, sino tiene que ser una institucionalidad que funcione bien. En otras partes del mundo hay institucionalidad de derechos humanos que funciona bastante mejor, digamos. El sistema europeo de derechos humanos funciona bastante bien, tiene en su centro una corte. Nosotros también tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica y sin embargo esta corte está siendo desfinanciada. Tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene muchísimo más poder, que recibe aportaciones económicas de países no miembros del sistema interamericano, es decir, que no son sujetos al sistema jurídico de derechos humanos interamericano, y creemos que esto tiene que reorganizarse, tiene que readecuarse, como lo han hecho, insisto, varias partes del mundo. Los europeos tenían un problema similar al que enfrentamos en este momento hace quizás 20 años, lo solucionaron. En África también hay un sistema africano de derechos humanos que funciona bastante mejor que el nuestro, y llevamos 3 años proponiendo a la OEA, a los países miembros de la OEA, de que podamos hacer una reforma importante con la Corte, ¿no?, que es el instrumento jurisdiccional, pues, jurídico de
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su centro, y por qué no, la comisión también tiene un rol importante que jugar, pero no puede ser una comisión financiada por la mayoría de los, el 90% del dinero del Sistema Interamericano de Derechos Humanos viene de entidades fuera del Sistema Interamericano. Esto es grave, o que no son pues países que han ratificado los instrumentos de derechos humanos, incluyendo el Pacto de San José. Entonces, claro, cuando hay entes externos al sistema que financian, corremos el riesgo de que haya un direccionamiento, que haya una politización del tema de los derechos humanos. No hay que politizar el tema de los derechos humanos, todos tenemos que enfrentar los derechos humanos en un sistema imparcial, objetivo, y si es que tenemos que asumir violaciones de los derechos humanos, por supuesto los estados, todos nosotros tenemos que asumirlo. Esto no es ir en contra de los derechos humanos, es fortalecer precautelar los derechos humanos de nuestra región, que tener un sistema que funcione adecuadamente. La Corte necesita mucho mayor financiamiento, nosotros estamos dando financiamiento adicional desde Ecuador, voluntario. Creemos que los financiamientos no deberían ser voluntarios, deberían ser obligatorios, porque cuando uno da un año y no da el año siguiente, eso genera mucha inestabilidad en las instituciones. Cualquiera que haya manejado una institución, si no hay reglas claras de financiamiento, si no hay financiamiento permanente, si hay donantes que dicen, bueno, está bien, vamos a aportar, pero vamos a aportar para este tema, no para aquel otro tema, porque no nos interesa este otro derecho humano, sino solamente ese derecho humano, eso genera pues inestabilidad en el sistema. Eso esencialmente ha sido la posición que hemos defendido en estos 2 días, con la satisfacción, insisto, de haber participado de forma activa en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, con muchas bilaterales, con varios países de nuestra región. Siempre es una oportunidad reunirnos, encontrarnos con los cancilleres, conversar, resolver cualquier tema, y estamos muy satisfechos y de nuevo muy agradecidos con el pueblo y el gobierno dominicano por esta exitosa Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Yo voy a darle la palabra porque tengo entendido que no hay quien haga ese rol, entonces usted por favor y después la señorita. Me parece que Chile propuso que cada país de manera obligatoria aporte a los derechos humanos o al sistema de derechos humanos en América, de modo que evitaríamos que otros países o organizaciones no gubernamentales, como usted menciona, no financien el sistema de derechos humanos. ¿Usted cree que de alguna manera esto impactaría en las decisiones, como usted mencionó también en la decisión evacuada con relación a Ecuador, derecho de prensa? Quizá eso variaría las decisiones. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa posición, la posición de Chile en este caso y la posición de varios países, ¿no? Tiene que haber un financiamiento obligatorio si es que los países son miembros. Bueno, el ser miembro te significa pues aportes, como funciona, o sea, funciona así en todos los entes multilaterales, en todos los entes internacionales. Claro, como no hay esa situación en este momento, hay aportes de países que no son pues países que han ratificado el Pacto de San José, que no son países que son partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay aportes privados, ¿no? Esto es complejo, hay aportes que nadie sabe muy bien por qué, cómo así. Entonces yo creo que es un ente internacional, una organización internacional que se respeta, por supuesto tiene que tener reglas claras, financiamiento obligatorio, por supuesto. Nosotros estamos dispuestos como Ecuador a tener cuotas obligatorias. De hecho, somos uno de los países de la OEA que está al día con todos los pagos, con todas las cuotas que la OEA nos pide, y estaríamos absolutamente dispuestos en financiar un sistema interamericano de derechos humanos reformado, que funcione bien, como insisto, no es una cosa tan radical plantear, a veces suena radical, pero no es tan radical plantear que funcione bien como funciona bien en otras latitudes, en otras partes del mundo. No, aquí no estamos pidiendo inventar el agua tibia, o sea, en Europa funciona un
un sistema europeo de derechos humanos, no tenemos que hacer una copia de eso, puede haber diferencias importantes, cada región soberanamente tiene que decidir cómo funcionan sus organizaciones internacionales, pero creemos que se puede reformar. Llevamos 3 años diciendo que vamos a llegar a la crisis a la que hemos llegado. O sea, el Ecuador ha sido de los países que dijo, esto no es sostenible, el financiamiento no funciona así, en algún momento va a haber una crisis aún mayor de la que existía. Pero esto se resuelve no haciendo un depósito y mañana, después de 1 año, después de 2 años, volvemos a enfrentar el mismo problema, sino arreglando la institucionalidad. Tenemos que ser institucionalistas. Nosotros, la Revolución Ciudadana, nos honramos de ser una revolución muy institucionalista que cree en las instituciones. Bien, señor Long, me gustaría saber su parecer con relación a la petición que hizo República Dominicana, con relación a la resolución de desagravio al país por la invasión que hubo en 1965. ¿Usted votaría a favor o en contra? Absolutamente a favor. De hecho, en mi discurso el día de ayer pedí perdón a nombre de Ecuador por haber avalado esta decisión de la OEA. Sabemos que la OEA en el pasado no siempre ha jugado el papel que esperaríamos de una organización interamericana. Sabemos de los muchos crímenes, porque no hay que olvidar que esta invasión también fue sangrienta, se cometieron con la venia de la OEA. La OEA ha sido una organización problemática, muy problemática. Entonces, qué bueno que hoy podamos como OEA, enmendar de alguna forma, ¿no? Pedir perdón, porque tengo entendido que la declaración va a estar en ese sentido, ¿no? Que se va a pedir perdón al pueblo dominicano por haber, intervenido de esa manera, por los sucesos acaecidos en 1965 con esta invasión a la República Dominicana, esta violación flagrante de la soberanía de la República Dominicana, con el aval de los países, varios países miembros de la OEA, con el aval de esta organización. Así que lo vuelvo a decir públicamente, Ecuador pide perdón por haber avalado esta decisión de la OEA y nos alegramos muchísimo de que el día de hoy podamos hablarle al pueblo dominicano, hablarle al pueblo latinoamericano, pedir perdón y decir que estas cosas nunca más tienen que suceder. Por favor, señorita. Buenas tardes, buenas noches, Mariyerlin Paula. Quisiera conocer si me hace una pequeña reflexión sobre cuál es el futuro de la OEA a partir de que hoy finaliza ya esta sesión. Hay muchos comentarios en contra sobre lo que está haciendo la OEA y lo que merece o debe recibir el continente. Bueno, yo creo que la OEA requiere de una reforma institucional de fondo. Hemos discutido, hemos podido también ayer en el retiro de cancilleres, a nivel de cancilleres, en un almuerzo, ya no de forma pública, conversar de varios de esos problemas. Hay varias propuestas. Hay problemas de financiamiento, pero no todos los problemas son problemas de financiamiento. O sea, si hay una institucionalidad que no funciona, uno le puede inyectar los recursos que sean, no va a funcionar mejor. Nosotros, insisto, somos institucionalistas y creemos que hacer una serie de reformas. Acabo de dar el ejemplo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero creemos que en otros ámbitos también habría que avanzar. Sí. Buenas noches. ¿Cree Ecuador que la Carta Democrática impulsada o invocada por el señor Luis Almagro puede ser una repetición de lo que fue la OEA en 1965 con República Dominicana? Esto es algo que lo venimos tratando en el Consejo Permanente, que también hemos de alguna manera tratado en esta Asamblea General y que se va a volver a tratar en las próximas semanas. Lo que yo puedo decir al respecto es que una Secretaría General de cualquier organismo internacional, sea la OEA o sean otras secretarías generales a nivel mundial, tiene que jugar un rol institucional, apaciguador, tiene que buscar el diálogo, tiene que bajar las tensiones, tiene que tratar de bajar la conflictividad y no agudizarla,
¿no? Esto es muy importante. Una Secretaría General se debe a los países. No es una presidencia hemisférica, no es una república autónoma, es una Secretaría General que fue, el secretario general en este caso, cualquier secretario o secretaria general es electo por los países, se debe al mandato de los países les dicen cómo tiene que actuar. Entonces, cualquier forma unilateral de comportamiento por parte de cualquier Secretaría General en el mundo es cuestionable y lo hemos hecho conocer desde Ecuador a través de comunicados y también a través de nuestra vocería en la OEA y en el último Consejo Permanente, de que nos parece muy importante de que la OEA coadyuve el diálogo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, hay un diálogo en marcha que fue iniciativa de la UNASUR. Ecuador es un miembro de la UNASUR, de hecho somos la sede de la Secretaría General de la UNASUR. Hay un diálogo iniciado con legitimidad de las partes. Uno como secretario general tiene que tratar de tener legitimidad de todas las partes, no solamente de una parte, no puede parcializarse, tiene que hablar con los unos y con los otros para bajar los ánimos, la conflictividad, etcétera, etcétera. Hay una fase exploratoria de diálogo con los expresidentes conocidos, Rodríguez Zapatero, el expresidente Torrijos, el expresidente Fernández, por supuesto, y nosotros hemos apoyado totalmente esa iniciativa y esperemos de que en el marco del diálogo los venezolanos puedan resolver los problemas de Venezuela. Última pregunta, por favor. Buenas noches, Ezequiel Aviu López Buenas de noches. Associated Press. Justamente tocando el tema de la actuación de la Secretaría General en el caso de Venezuela, ayer el canciller de Nicaragua solicitaba la renuncia inmediata del secretario general. Hoy la canciller venezolana pedía que se haga una evaluación de la actuación del secretario general y de la manera como está haciendo uso de los recursos de la organización. Me pregunto si Ecuador apoya estas solicitudes por parte de Nicaragua y por parte de Ecuador Venezuela. ha sido muy claro, muy firme. Creo que fuimos el primer país en responder a través de un comunicado muy claro que les invito a leer. Está en la página web de la Cancillería ecuatoriana, a una carta, digamos, desafortunada del secretario general de la OEA. Hemos instado a las instancias de la OEA y a la Secretaría General que se ultralimite a lo que manda la normativa de la OEA, que haga lo que la normativa, los reglamentos de la OEA le permite hacer y no salga, digamos, de esos cauces con pronunciamientos unilaterales que no responden al mandato de los países. Muchas gracias.